El llanto no era fuerte ni desesperado, era un susurro lastimero, como un ruego cansado que se aferra a la vida con las últimas fuerzas. Paloma lo escuchó antes de ver al visitante. Desde la pequeña huerta que cultivaba al costado de su cabaña, alzó la cabeza al sentir ese sonido triste que el viento traía desde el camino. El sol comenzaba a esconderse detrás de los cerros resecos, y todo parecía sumido en un silencio melancólico, hasta que ese llanto lo rompió como una grieta. Fue entonces cuando lo vio en un hombre montado sobre un caballo oscuro, con el cuerpo erguido, pero la mirada hundida. En su pecho, envuelto en mantas raídas, un bebé dormía o agonizaba. Paloma no sabía cuál de las dos cosas era. Lo que sí supo con certeza fue que algo dentro de ella se activó con una intensidad que ya creía muerta. El apache desmontó sin apuro, pero con una urgencia muda que se sentía en la tensión de sus músculos. No dijo palabra. Solo se acercó hasta ella y extendió los brazos, descubriendo el rostro del bebé. Tenía la piel cenicienta, los labios resecos, los ojitos cerrados, como si se hubiera rendido. Paloma sintió que el corazón se le encogía al ver esa criatura tan frágil, tan silenciosa. El hombre habló por fin, con un acento fuerte y voz quebrada. «Alechen» fue todo lo que dijo. Luego se señaló el pecho, después al bebé, y finalmente la miró con una súplica que no requería traducción a Paloma. Lo entendió, y también entendió que aquel niño estaba a minutos de cruzar la frontera. Invisible entre la vida y la muerte, no hubo preguntas, no hubo dudas. Paloma extendió los brazos y tomó al pequeño con delicadeza. Era tan liviano que por un instante pensó que se desharía entre sus manos. Acarició su frente febril y caminó hacia la entrada de la cabaña, haciéndole una seña al apache para que la siguiera. Adentro, el calor del fuego de la chimenea mantenía la atmósfera tibia, y las paredes de madera crujían con la brisa que entraba por una rendija mal cerrada. Paloma se sentó en su silla mecedora y acomodó al bebé en su pecho, sin decir nada, sin pensarlo demasiado. El instinto la guiaba, más fuerte que la lógica, más fuerte que el miedo. El bebé comenzó a succionar con lentitud, como si la vida regresara de a poco, como si cada gota de leche lo rescatara de un pozo profundo y oscuro. El apache se quedó de pie, en silencio, mirando. Tenía el rostro marcado por el sol y la historia, pero sus ojos eran de niño. Paloma lo miró de reojo mientras acariciaba la cabeza del bebé, y por un momento, el pasado pareció disolverse. No importaba quién era él, ni de dónde venía. En esa habitación solo existía un bebé que necesitaba vivir, un pecho que ofrecía alimento, y un padre que había cruzado montañas por una oportunidad. Cuando el niño se quedó dormido, exhausto y tibio, Paloma no pudo evitar las lágrimas. No lloraba solo por él, lloraba por su propio hijo muerto, por las cicatrices que nunca cerraron, por la soledad que la envolvía desde hacía meses. Y también, quizás, por la esperanza que sin querer acababa de resucitar. El guerrero se acercó apenas un paso. Con respeto, se señaló el pecho y dijo: «Ena». Luego tocó la frente del bebé con delicadeza y murmuró a Nitzel: «Mi hijo». Paloma asintió con suavidad y se llevó la mano al pecho. «Paloma», respondió. El silencio entre ambos era denso, pero no incómodo. Era el silencio de quienes han perdido demasiado y saben que las palabras, muchas veces, son torpes ante el dolor. La joven se levantó despacio, aún con Itzel dormido contra su pecho, y lo colocó en una manta limpia sobre una cesta acolchada junto al fuego. El bebé respiraba más tranquilo ahora, con un suspiro tembloroso que parecía confirmar su pequeña victoria contra la muerte. Ana observaba cada gesto de Paloma con la atención de quien no sabe si agradecer o retirarse en silencio, pero no se movía. Tal vez por temor a interrumpir algo sagrado, o tal vez porque su alma, como la de ella, había encontrado un respiro después de tanto arrastrarse entre sombras. Paloma fue hasta una alacena y sacó hierbas secas, las mismas que su abuela le había enseñado a usar para calmar la fiebre. Preparó una infusión tibia y con paciencia humedeció los labios del niño. Ana tragó saliva. Ver a su hijo así, débil y ajeno, lo desgarraba. Pero al mismo tiempo, esa mujer desconocida
se había convertido en su esperanza. No sabía cómo explicarlo, pero lo sentía con claridad. Su hijo estaba a salvo allí. Durante largos minutos, ninguno habló. El único sonido era el crepitar del fuego y el soplido leve del viento filtrándose por las rendijas. Finalmente, Paloma se sentó de nuevo, con el rostro iluminado por la llama anaranjada, y miró al hombre. «Puedes volver mañana», dijo con voz firme, aunque su pecho temblaba por dentro. «Él necesita comer seguido en yo. Yo aún tengo leche». Ana parpadeó como si no creyera lo que oía. Se llevó la mano al pecho y luego la extendió hacia ella, en un gesto de respeto apache que Paloma recordaba de su infancia, cuando su abuela lo hacía ante los ancestros. El hombre dio un paso atrás y salió sin hacer ruido. Montó su caballo y se perdió entre la oscuridad, dejando en la puerta solo una sombra de su dolor. Esa noche, Paloma no durmió. Se quedó sentada en la mecedora, con el bebé en brazos, observando el fuego hasta que el cielo comenzó a aclarar. Hacía meses que su casa no sentía ese calor humano. Desde que su propio hijo había muerto, todo le sabía a soledad, pero ahora, con el pequeño Itzel junto a su piel, algo se encendía de nuevo en su interior. No era una sustitución, ni un olvido. Era otra forma de sanar, una manera de usar el amor que le sobraba para no hundirse. Cuando el primer rayo de sol entró por la ventana y acarició el rostro del niño, Paloma cerró los ojos y susurró una oración que su abuela le había enseñado: «Aunque la vida vuelva, donde la muerte ha sembrado su sombra». No sabía si sería suficiente, pero era todo lo que tenía. A la mañana siguiente, cuando el sol apenas comenzaba a pintar de dorado las montañas, Paloma escuchó el trote del caballo. Antes de verlo, a Nana regresaba. Venía solo, con el rostro más relajado, pero los ojos aún cargados de una mezcla extraña de gratitud y desconfianza. Traía al pequeño Itzel envuelto en una manta nueva, seguramente tejida por alguna mujer de su tribu. Paloma abrió la puerta antes de que él pudiera tocarla, y lo invitó a pasar con un gesto suave. Esta vez no hubo duda ni miedo en sus movimientos. El bebé fue directo a sus brazos como si recordara el calor que le había salvado la vida. El instinto hizo el resto. Anne se acomodó en su pecho y empezó a mamar con desesperación callada, como quien sabe que la vida depende de cada gota. Ana se sentó en el suelo, cerca del fuego, con las piernas cruzadas y las manos apoyadas sobre las rodillas. Observaba en silencio, como si estuviera ante un ritual sagrado que no se atrevía a interrumpir. Sus ojos recorrían el rostro de Paloma, sus gestos, la manera en que acariciaba al niño mientras lo alimentaba. Algo dentro de él, endurecido por años de pérdida y combate, comenzaba a suavizarse. Paloma sentía su mirada, pero no apartaba la suya. Había algo crudo y auténtico en ese hombre, algo que no se escondía detrás de palabras vacías. Cuando el bebé se durmió, Paloma lo dejó en su cuna improvisada y sirvió 2 tazas de infusión caliente. Ana la aceptó con un leve asentimiento. Aquel fue el primer momento compartido sin urgencias ni lágrimas. Así comenzó una rutina silenciosa. Cada mañana, Ana regresaba con Itzel y pasaba unas horas en la cabaña mientras Paloma lo amamantaba. Algunas veces, él traía frutas, carne seca o pequeños objetos tallados en madera que dejaba sobre la mesa sin decir nada. Paloma, por su parte, cocinaba pan y preparaba hierbas medicinales que enseñaba a Ana con paciencia. No compartían muchas palabras, pero entre ellos se formaba una lengua invisible, hecha de miradas, gestos y silencios que decían más que cualquier idioma. A veces, cuando el niño dormía profundamente, Paloma le enseñaba algunas palabras en español y en apache. «Fuego», decía, señalando la chimenea luz. Ana repetía con voz baja, como si saboreara cada sonido. Pero no todo era calma. Los rumores comenzaron a deslizarse por el pueblo como serpientes entre la hierba. Primero fue Remedios, la lavandera, quien aseguró haber visto a un salvaje saliendo de la cabaña de Paloma al amanecer. Luego fue don Ramiro Vázquez, el hombre más rico y más temido del pueblo, quien se encargó de agitar las llamas del prejuicio en la cantina. «Está alimentando a un cachorro de apache», dijo golpeando la mesa con rabia. «¿Qué será lo siguiente? ¿Casarse con uno?» Las palabras
cargadas de veneno, se esparcieron como pólvora. Algunos hombres, inflamados por el orgullo herido y el miedo ancestral, comenzaron a hablar de vigilancia, de castigo, de limpieza, y aunque Paloma aún no lo sabía, el precio de su compasión pronto se revelaría en toda su crueldad. Paloma. No necesitaba que se lo dijeran. Lo sintió en el aire, en las miradas que se volvían más duras cuando bajaba al pueblo por provisiones, en los murmullos a sus espaldas, en el silencio tenso que caía sobre las conversaciones cuando pasaba cerca. No era la primera vez que la señalaban, pero esta vez era diferente. Había algo más que desprecio. Había miedo, un miedo ciego e irracional que podía volverse violencia en cualquier momento. Lo sintió especialmente cuando, una tarde, encontró la puerta de su cabaña marcada con una cruz de ceniza. No sabía quién lo había hecho, pero entendía el mensaje. Estaban vigilándola. No era bienvenida, nunca lo fue. Pero ahora era una amenaza. A pesar de ello, no detuvo sus cuidados. Cada día, cuando Aná llegaba con Itzel, lo recibía con los brazos abiertos. El niño comenzaba a recuperar color en las mejillas, y sus ojos oscuros ya no eran pozos vacíos, sino espejos de curiosidad. Reía con facilidad, y cuando Paloma lo amamantaba, acariciaba su rostro con la mano diminuta como si la reconociera. Ana, por su parte, había dejado de ser solo un visitante. Cortaba leña, reparaba el techo, incluso arregló la vieja cerca que rodeaba el huerto. Paloma no le pedía nada, pero él lo hacía igual, como si entendiera que la presencia también se expresa con actos pequeños y silenciosos. La cabaña comenzaba a sentirse como algo más que un refugio. Comenzaba a parecerse a un hogar. Una tarde, mientras Itzel dormía profundamente, Aná se acercó con un pequeño trozo de madera tallada. Era un colibrí, delicado y curvo, con las alas abiertas. Lo colocó en la repisa, sin decir palabra. Paloma lo miró largo rato, conmovida por la ternura escondida en ese gesto. «Gracias», dijo simplemente. Ana se sentó a su lado, en el umbral de la cabaña, y los dos observaron cómo el sol se hundía detrás de los cerros. «Tu hijo es fuerte», murmuró ella. A Ana asintió. «Y tú también», respondió en voz baja, con un acento que ya sonaba menos áspero. Paloma lo miró, sorprendida, pero no dijo nada. El silencio entre ellos era cálido, lleno de cosas que aún no sabían nombrar. Y aunque no lo sabían, ese atardecer marcaba el inicio de algo que los cambiaría para siempre. Pero el pueblo no perdona lo que no entiende, y menos aún, cuando lo que no entiende es amor. El día siguiente, Remedios llevó los chismes a la misa dominical. Dijo que había visto al apache tallando madera en el porche de Paloma, que el bebé era demasiado blanco para ser suyo, que todos los días entraba y salía de la casa como si fuera su dueño. Las palabras volaron de banco en banco, y para la tarde ya eran cuchillos. «Está criando un enemigo entre nosotros», decían. «Está traicionando a su raza, a su fe, a su pueblo». Don Ramiro Vázquez convocó una reunión de emergencia en la cantina. Era el inicio de la tormenta, una que arrasaría no solo con el silencio de Paloma, sino con todo lo que ella había comenzado a reconstruir. La cantina de Don Ramiro se llenó antes del anochecer. Hombres con las manos curtidas y los corazones endurecidos por generaciones de prejuicios se agruparon alrededor de mesas sucias, bebiendo aguardiente como si cada sorbo fuera una excusa para desatar su furia. «Es una ofensa», gritó Esteban. «El herrero, nos rompe el alma ver a una de las nuestras alimentar al hijo de quienes mataron a nuestros abuelos». Otros asintieron, con los puños cerrados y los dientes apretados. Ramiro, con su bigote espeso y su voz autoritaria, golpeó la mesa hasta hacer temblar las botellas. «Si no ponemos orden, mañana estarán todos aquí, esos salvajes, trayendo a sus mujeres y reclamando nuestra tierra». Las palabras prendieron como fuego en pasto seco. El odio necesitaba muy poco para inflamarse. Mientras tanto, en su cabaña, Paloma sentía que algo se avecinaba. Esa noche, Aná llegó más tarde que de costumbre. Tenía el ceño fruncido y la mandíbula tensa. «Hay movimiento en el pueblo», dijo. «Los hombres hablan mucho». Paloma lo miró, sintiendo como una sombra se extendía sobre el calor
que habían logrado construir. ¿Crees que vendrán? Ana no respondió de inmediato. Caminó hacia la cuna de Itzel y lo observó dormir. Luego se volvió hacia ella. Sí, a no sé cuándo, pero vendrán. Paloma tragó saliva. Sabía que no tenía a dónde huir. Sabía que ese pueblo no la había querido nunca, pero también sabía que ahora tenía algo que proteger. Algo que no estaba dispuesta a soltar sin luchar. Al día siguiente, los murmullos se volvieron amenaza. Concreta a media tarde, cuando el sol aún pegaba fuerte sobre los tejados, un grupo de hombres a caballo se detuvo frente a su cabaña. Paloma los vio desde la ventana. Reconoció a Ramiro, a Esteban, a otros vecinos que conocía desde niña y que ahora parecían extraños con sus rostros endurecidos por la ira. «Palomao Herrera», gritó Ramiro desde su montura. «¡Queremos hablar contigo!». Ella salió al porche, con la espalda recta y las manos apretadas. «¿Qué quieren?», preguntó sin temblar. Ramiro bajó del caballo y caminó hacia ella con paso firme. «Sabemos lo que estás haciendo. Estás alimentando al hijo de un apache. Eso es traición». Paloma respiró hondo. «Ese bebé es inocente. Solo necesitaba leche y yo tenía leche». Las palabras no bastaron. Nunca bastan cuando el odio ha hecho nido en los corazones. «No es tu deber ayudar a los enemigos», escupió Esteban. «Es tu deber con este pueblo, con tu gente». En Paloma los miró uno a uno. «Mi gente no son quienes odian. Mi gente es quien necesita, y ese niño necesitaba vivir». Ramiro frunció el ceño, su rostro rojo de furia. «Tienes 3 días», dijo con voz seca. 3 días para dejar de alimentar a esa criatura y decirle a su padre que desaparezca. Si no lo haces, tomaremos medidas más serias». Paloma no respondió. No bajó la vista. Solo se quedó allí, firme como un árbol frente al viento. Cuando los hombres se marcharon, el silencio que dejaron fue más pesado que sus amenazas. Pero ella ya había tomado una decisión. Esa noche, mientras la luna iluminaba el interior de la cabaña con una luz pálida y triste, Paloma le contó a Ana lo ocurrido. Él no dijo nada al principio. Caminó en círculos, con el rostro tenso, los ojos apagados por la rabia contenida. «Nos iremos», dijo finalmente. «No puedo permitir que te hagan daño». Paloma negó con la cabeza. «No me voy a esconder. No después de todo esto, no después de lo que construimos». Se acercó a él y tomó su mano. «Somos una familia, Ana, y las familias no huyen. Se protegen». El apache la miró, desconcertado por la firmeza con que lo decía. Jamás había conocido a una mujer que hablara con ese fuego suave, esa convicción serena, y comprendió que ya no estaba solo en el mundo. Durante los 3 días siguientes, la tensión se podía cortar con un cuchillo. Paloma seguía amamantando a Itzel como siempre, pero cada vez que escuchaba un crujido afuera, su corazón se detenía por un instante. Ana llegaba más temprano y se marchaba más tarde. Se mantenía cerca, reparando cosas, cuidando la cabaña como si fuera un santuario. Dormía poco, vigilaba mucho. Sabía que el peligro se acercaba. Mientras tanto, Paloma trataba de mantener la rutina. Cocinaba, preparaba infusiones, hablaba con Itzel mientras lo acunaba. Pero por dentro, una tormenta de miedo y determinación se libraba sin descanso. El amor la sostenía, pero también la urgencia de proteger aquello que, por fin, daba sentido a su existencia. El 4.º día, cuando ya había asumido que quizás los hombres del pueblo no se atreverían, ocurrió. Primero escuchó los cascos. Después, el crujido de ramas. Luego, las voces. Paloma se asomó por la ventana y vio las antorchas bajando por el sendero, como luciérnagas furiosas que descendían desde la montaña con un solo propósito: en destruir. Ana se levantó de un salto. «Vienen», murmuró en apache, y luego lo repitió en español. «Vienen muchos hombres». Paloma sintió un frío recorrerle la espalda. Tomó a Itzel, que dormía en su cuna, y lo envolvió en una manta gruesa. «Tenemos que irnos», dijo Ana, recogiendo una bolsa con provisiones que ya tenía preparada. Paloma miró la cabaña una última vez. Ese hogar que había sido su refugio, su tumba,
y su renacimiento. Salieron por la puerta trasera justo cuando las primeras antorchas aparecían por el camino principal. Ana guió a Paloma entre los árboles, hacia donde había dejado su caballo oculto. Los gritos de los hombres no tardaron en llenar el aire. «Busquen por todas partes», rugía la voz de «¡Ramiro! ¡Tienen que estar cerca!». Paloma subió al caballo con la ayuda de Ana, aferrando a Itzel contra su pecho. El bebé, como si comprendiera la gravedad de la situación, permanecía en silencio. Cabalgaron sin decir palabra, perseguidos por la noche y por el odio que no entendía de inocencias. La luna iluminaba el camino entre sombras y ramas, y cada paso del caballo era una oración muda. No sabían si lograrían escapar, pero sabían que no podían permitir que el miedo decidiera por ellos. Las montañas los recibieron con su silencio eterno, como si supieran que aquella no era la primera vez que alguien huía de la injusticia, buscando refugio en sus entrañas. Ana condujo a Paloma hasta una cueva escondida entre las rocas, un lugar que había usado en el pasado durante sus desplazamientos. Allí, alejados del ruido del mundo, se detuvieron. Paloma bajó del caballo con dificultad, aún aferrada al bebé. Sus piernas temblaban del esfuerzo y del miedo contenido. Ana encendió una pequeña fogata sin humo y cubrió la entrada con ramas. «Aquí estaremos a salvo. Por ahora». Paloma miró alrededor. La cueva era oscura, fría, pero segura en un refugio salvaje. No era su hogar, pero era vida. Y eso era suficiente por el momento. Los primeros días fueron los más duros. Paloma lloraba en silencio por las noches, extrañando su cabaña, su cama, la tierra que había sembrado con sus propias manos. Pero también sentía admiración por Aná. Él se movía como un hijo del monte. Sabía dónde encontrar agua, qué raíces se podían comer, cómo orientarse solo con las estrellas. Durante el día, le enseñaba todo lo que sabía con paciencia, señalando plantas, explicando señales del viento, mostrándole cómo mantener el fuego vivo sin dejar rastros. Paloma aprendía rápido. Su abuela le había enseñado mucho, y ahora todo cobraba sentido. En medio del peligro, renacía una versión más fuerte de sí misma. Itzel, mientras tanto, comenzaba a reír. Su cuerpo recuperaba color, y su risa llenaba el aire como un milagro. Cada atardecer se convertía en un pequeño ritual. Paloma se sentaba en la entrada de la cueva, con Itzel en brazos, observando cómo el cielo se teñía de rojo y oro. Ana tallaba madera, o reparaba sus armas, o simplemente se sentaba a su lado en silencio. A veces hablaban Ana, a veces no, pero el silencio entre ellos era distinto ahora. Era compañía, era confianza. Una noche, Ana le contó una historia de su tribu An, una mujer que curó a un cuervo herido, y como ese cuervo voló al cielo a pedir felicidad para ella, los espíritus le ofrecieron seguridad o alegría, pero no ambas, dijo. Paloma lo miró largo rato. ¿Qué eligió? Ana bajó la vista. Ana eligió la alegría, y vivió una vida corta, pero hermosa. Entonces Paloma lo entendió todo. Esa noche, cuando el bebé dormía entre ellos, Paloma tomó la mano de Ana. No dijeron nada. No hacía falta. Habían cruzado una frontera invisible. Lo que sentían ya no era solo gratitud o alianza. Era amor, un amor que no necesitaba promesas ni nombres, solo hechos. Cada día juntos, cada alimento compartido, cada mirada protectora, entre ellos había construido un lazo más fuerte que el miedo. En esa cueva fría y apartada, habían formado algo parecido a una familia, pero la paz, lo sabían, era una flor frágil, y en algún punto del horizonte, el pueblo de San Miguel del Valle no había olvidado y no perdonaría tan fácilmente que una de las suyas hubiera elegido amar más allá de las líneas que otros dibujaron con odio. Mientras Paloma aprendía a vivir en la montaña, mientras su piel se curtía y su corazón se llenaba con las primeras palabras de Itzel, balbuceando entre risas. El pueblo de San Miguel del Valle hervía con una inquietud contenida. Ramiro Vázquez, humillado por no haber encontrado a la mujer traidora, organizó pequeños grupos de búsqueda. Se ofrecieron recompensas por información, se interrogó a pastores, comerciantes, viajeros, incluso se vigiló el templo, por si el sacerdote tuviera alguna pista. Pero Paloma y
Ana, eran sombras. Habían desaparecido del mapa, como si nunca hubieran existido, y esa ausencia encendía aún más la furia de quienes no soportaban lo que no podían controlar. El odio, como siempre, necesitaba un rostro para descargar su peso. Fue un viejo cazador, Tomás, quien finalmente rompió el silencio. Había conocido a la abuela de Paloma y en el fondo no quería hacerle daño. Pero tenía una familia que alimentar, deudas que no lo dejaban dormir. Cuando vio humo discreto saliendo de una ladera que conocía bien, supo que solo podía ser ella. Dudó durante días, pero el miedo y la necesidad ganaron. Acudió a la cantina y susurró la noticia al oído de Ramiro. No pidió dinero, pero tampoco lo rechazó. Lo único que pidió fue no estar presente cuando fueran por ellos. No quería ver la cueva, no quería ver lo que estaban a punto de hacer. Sabía que el remordimiento sería su compañero de por vida. Una mañana, mientras Ana revisaba trampas de caza en las cercanías, Paloma alimentaba a Itzel con calma. El bebé ya sostenía la cabeza solo, y su mirada traviesa exploraba todo a su alrededor. Paloma le hablaba en voz baja, le cantaba canciones antiguas que su abuela le había enseñado. La cueva, aunque humilde, tenía ya algo de hogar. Una cesta con raíces, un rincón con mantas tejidas, un pequeño altar de piedras donde Paloma ponía flores silvestres. Pero el canto se detuvo cuando escuchó un sonido diferente. No era el galope de Ana ni el crujir de ramas bajo un animal. Eran varios caballos, y sus cascos golpeaban el suelo con rabia. Paloma sintió un vacío en el estómago. Sabía que los habían encontrado. Ana apareció corriendo desde el bosque, con el arco en mano y el rostro endurecido. «Estamos rodeados», dijo, sin aliento. Miró a Paloma y al niño, y su mirada cambió. Se volvió más dolorosa que asustada. Paloma tomó al bebé en brazos, tratando de pensar. «Hay una salida trasera», murmuró, señalando un pasaje estrecho que apenas usaban. «Tómalo y llévalo lejos. Yo saldré». Por delante Ana negó con la cabeza. «No te dejaré». Pero Paloma lo miró como una madre que protege en él. «Te necesita. Yo ya elegí. An, llévalo. An, cuídalo». El apache la miró con una desesperación muda, luego asintió, comprendiendo que no podía discutir. Tomó a Itzel en brazos. Por primera vez, Paloma dijo «nuestro hijo», y con esas palabras le entregó no solo al niño, sino su alma. Paloma se acercó a la entrada principal de la cueva, mientras escuchaba las voces de los hombres acercándose, gritando su nombre como si fuera una delincuente. Respiró profundo. Sabía que el miedo podía paralizarla, pero esta vez no lo permitiría. Salió con las manos en alto, el rostro sereno y los ojos encendidos por una luz que no habían podido apagar ni las amenazas, ni el destierro, ni la pérdida. La rodearon de inmediato. Ramiro fue el primero en desmontar. Caminó hacia ella con una mezcla de furia y victoria en la mirada. «¿Dónde está el apache?», preguntó. «Se fue hace días», mintió Paloma con voz firme. «Me dejó sola en Ramiro». No creyó una sola palabra. Levantó la mano y la golpeó con el dorso. La sangre en su labio fue la primera de esa noche. La ataron de pies y manos, la subieron a un caballo como si fuera una prisionera de guerra y la llevaron de regreso al pueblo. Durante el trayecto, Paloma no lloró, mantenía la cabeza erguida, aunque por dentro todo le dolía en su cuerpo, su orgullo y sobre todo la ausencia de Itzelán. No sabía si estaría bien, si tendría alimento, si sobreviviría al miedo de perderla, pero confiaba en Ana. Sabía que haría lo imposible por mantenerlo con vida. Mientras cabalgaban, los insultos llovían desde los costados del camino. Algunos la llamaban bruja, otros traidora. Las mujeres la miraban con desprecio, pero también con esa extraña mezcla de envidia y miedo que se tiene ante quien se atreve a hacer lo que uno jamás se animaría. La encerraron en un sótano improvisado, oscuro, húmedo, con una ventana diminuta que apenas dejaba pasar un hilo de luz. Le dieron agua sucia y pan duro, y nadie volvió a hablarle durante días. Pero su cuerpo seguía produciendo leche, y cada gota que caía era como una herida abierta. Su pecho dolía,
su alma dolía más. Se abrazaba a sí misma por las noches y se repetía una sola frase en voz baja, como una plegaria: Anne está vivo, está con él, lo está cuidando. La esperanza era lo único que no podían arrebatarle. Sabía que en algún lugar Itzel la buscaba con su llanto, y eso le bastaba para resistir un día más, una hora más, un suspiro más. Dentro de aquella celda, afuera, el pueblo seguía con su rutina de siempre. Los niños jugaban en las calles, los hombres bebían en la cantina, las mujeres lavaban ropa en el río. Pero algo en el aire había cambiado. Algunos empezaban a preguntarse si no habían ido demasiado lejos. El padre Joaquín, que había sido testigo de la bondad de Paloma, caminaba cada día hasta la casa de Ramiro pidiendo verla. Se le negaba cada vez, pero no se rendía. Sabía que el corazón del pueblo podía cambiar si se tocaba en el lugar correcto. Y en lo alto de las montañas, un guerrero apache mecía a un niño que no quería comer. Itzel lloraba sin consuelo. Rechazaba la leche de cabra. Sus ojos buscaban algo que no entendían, pero que sentían en el calor de su madre. Y sin ese calor, la vida empezaba a desvanecerse. Ana no dormía. Cada noche bajaba en secreto hasta las cercanías del pueblo oculto entre sombraos, observando desde lejos la casa donde tenían prisionera a Paloma. Su instinto de guerrero le pedía actuar, romper puertas, rescatarla con sangre si era necesario. Pero Paloma le había enseñado otra forma de pelear. Le había enseñado que el amor también podía ser estrategia, que había caminos donde el honor no requería muerte, sino fe. Así que aguardaba, no observaba. Aprendía los movimientos de los guardias, las rutinas, los momentos en que la vigilancia se relajaba. Mientras tanto, Itzel empeoraba. Su cuerpo perdía peso. Su llanto era apenas un susurro, y Ana sentía que la desesperación comenzaba a envenenarle el alma. Una noche, con el bebé febril en brazos, tomó una decisión. Se envolvió con una manta ceremonial y cabalgó en silencio hasta el templo del pueblo. Sabía que encontraría al padre Joaquín allí, rezando como cada noche. Golpeó la puerta con suavidad, y cuando el sacerdote abrió, se encontró con una imagen que lo conmovió hasta lo más profundo. Un hombre que parecía de piedra, roto por dentro, sosteniendo a un bebé agonizante. «Está muriendo sin ella», murmuró a Ana. En el padre Joaquín lo tomó sin preguntar, sintió la fiebre en su piel, vio los ojitos perdidos de Itzel y entendió que aquello no era una visita, era un clamor. «Ven conmigo, hijo», dijo con firmeza. «Es hora de que alguien recuerde lo que significa ser cristiano». Caminó derecho hasta la casa de Ramiro Vázquez con Ana a corta distancia, envuelto en sombras. Golpeó la puerta sin titubear. «Necesito ver a Paloma», dijo. Los guardias quisieron impedirle el paso, pero el sacerdote alzó la voz con una fuerza que pocos conocían. «Este niño está muriendo, y si ustedes tienen un gramo de compasión, la dejarán amamantarlo, han solo eso». Ramiro apareció en la puerta, molesto por el alboroto. Cuando vio a Ana, su rostro se transformó en una mueca de asco. «¿Cómo se atreve a traerlo aquí?», gritó, pero entonces vio al bebé pálido, tembloroso, frágil como un soplo, y algo, muy dentro de él, se estremeció. No era suficiente para cambiar su corazón, pero sí para permitir 5 minutos. Bajaron al sótano. Cuando Paloma vio entrar al padre Joaquín con el bebé en brazos, seguida por Ana, creyó que estaba soñando. Pero el llanto débil de Itzel rompió el hechizo. Se puso de pie con dificultad y extendió los brazos. Lo tomó contra su pecho sin pensar, lo acomodó y comenzó a amamantarlo. El niño se aferró con la urgencia del sediento, y en ese momento, en ese rincón oscuro, algo sagrado sucedió. Ana cayó de rodillas, sin decir nada. Paloma lo miró con los ojos llenos de lágrimas. «Está muy enfermo», susurró. «No acepta nada que no sea esto». El silencio se apoderó del sótano. Incluso los hombres armados que vigilaban bajaron la vista. Todos sabían que estaban presenciando algo que no podían nombrar, pero que era imposible ignorar. El llanto de Itzel se transformó poco a poco en un suspiro tranquilo, en ese sonido casi imperceptible que hacen los bebés cuando comienzan a sentirse seguros otra vez. Sus mejillas recobraron algo de color. Su respiración se volvió más
regular. Paloma lo sostenía con ternura feroz, con una mezcla de alivio y rabia silenciosa. Te dejaron marchitarte, le murmuraba. Pero ya estoy aquí. Mi amor, a mamá está contigo. Ana no se movía. Observaba cada gesto, cada caricia, cada mirada, y comprendía que el vínculo entre Paloma y su hijo era algo más grande que la sangre. Era algo que ni el miedo, ni las cadenas, ni la distancia podían quebrar. Lo que estaba viendo era amor, puro, real, indestructible. Doña Esperanza, la partera, más anciana del pueblo, había escuchado el alboroto y bajó al sótano sin esperar permiso. Se acercó con pasos firmes, apartando a los guardias con una sola mirada. Cuando vio al niño en brazos de Paloma, su rostro se transformó. Ese bebé no sobrevive sin ella, dijo sin rodeos. Y ustedes quieren separar lo que el cielo unió con sangre y leche. Ramiro frunció el ceño, pero no respondió. Había una verdad que flotaba en el aire como un perfume denso, imposible de negar. Los que estaban allí ya no veían a una traidora, veían a una madre. Y el pueblo, por primera vez, comenzaba a escuchar con el corazón y no con la furia. Cuando intentaron separarla de nuevo, Itzel comenzó a llorar con una desesperación que heló la sangre de todos. Su llanto no era el de un bebé hambriento. Era un grito profundo, animal, primitivo. Un clamor por su madre, por su vida, por su derecho a no ser arrancado otra vez. El eco de su voz cruzó las paredes, subió por las escaleras y llegó hasta la calle, donde ya se había formado una multitud. Las mujeres se miraban entre sí con ojos húmedos. Los hombres, incómodos, apretaban los labios. Había algo innegable en ese llanto, algo que partía el alma, porque todos sabían lo que era perder, pero no todos sabían lo que era ser arrebatado. Doña Esperanza volvió a alzar la voz. Ese niño va a morir si se lo quitan otra vez. Y no hay pecado más grande que permitir la muerte de un inocente por orgullo. El padre Joaquín asintió. Cristo no nos enseñó a odiar, nos enseñó a proteger al débil. Y esta mujer ha hecho más por el amor de Dios que muchos de ustedes en toda su vida. Ramiro quería gritar, quería expulsarlos a todos, pero algo se rompía dentro de él. Las palabras de su hija resonaban en su memoria. Su esposa, que había muerto años atrás, había criado a huérfanos con el mismo amor que Paloma mostraba ahora, y por primera vez en mucho tiempo sintió que ya no tenía razones, solo heridas que no sabía cómo sanar. Paloma fue llevada de vuelta a su celda, pero esta vez no se sentía sola. Había tocado algo en el corazón de quienes la rodeaban. Ana, con Itzel dormido y algo más recuperado, regresó discretamente a su refugio en las montañas, sabiendo que volverían a reunirse. Esa noche, el pueblo no durmió igual. El eco del llanto de Itzel, el rostro de Paloma sosteniéndolo, la voz firme de Doña Esperanza, las palabras del padre Joaquín, todo seguía flotando en el aire, como un llamado incómodo a la conciencia. Y en los días siguientes, algo empezó a moverse en las entrañas de San Miguel del Valle. No eran grandes gestos. Eran silencios distintos, miradas que ya no se apartaban, dudas donde antes solo había odio. Las mujeres del pueblo fueron las primeras en cambiar. Aquellas que habían sentido la pérdida, que habían sostenido en brazos a sus propios hijos, comenzaron a hablar en voz baja. Y si tuviera razón, murmuraban entre sí mientras lavaban ropa junto al río. ¿Y si amar a un niño no debería ser considerado traición? Doña Esperanza visitaba a sus vecinas, tejía con ellas, y sembraba semillas de compasión con palabras sencillas. Yo he asistido muchos partos, decía, y les aseguro que el modo en que Paloma miró a ese niño es el mismo modo en que ustedes lo hicieron la primera vez que vieron a los suyos. En cada conversación, un muro se agrietaba, y de cada grieta brotaba la posibilidad de entender. El padre Joaquín hizo su parte desde el púlpito. En sus sermones, ya no hablaba solo de pecado y obediencia. Hablaba de misericordia, de proteger al inocente, de cómo Cristo abrazaba a los marginados y transformaba el dolor en amor. Nunca mencionaba a Paloma por su nombre, pero todos sabían a quién se refería. Y cada palabra era una lanza que traspasaba el orgullo enquistado en los corazones. Incluso algunos de los hombres que habían cabalgado con Ramiro comenzaron a bajar la mirada, a preguntarse en silencio
si no se habían equivocado, si la justicia no podía venir también vestida de ternura, Ramiro. Sin embargo, resistía, veía cómo su control sobre el pueblo se desmoronaba poco a poco, como las miradas ya no lo seguían, con la misma fe ciega. Sentía que perdía algo que no sabía nombrar, pero que había considerado suyo por derecho. Se encerraba por horas en su despacho, recordando la voz de su hija, la compasión de su difunta esposa, la imagen de Paloma con el niño en brazos. La rabia lo consumía, pero debajo de esa rabia se asomaba algo más difícil de aceptar en la culpa. Y aunque aún no lo admitía, sabía que ese pueblo que él había gobernado con miedo, estaba despertando, y que cuando el amor empieza a sembrarse, ni la amenaza más violenta puede arrancarlo de raíz. Mientras en el pueblo los corazones comenzaban a abrirse, en las montañas la desesperación volvía a crecer. Itzel mejoraba, sí, pero lentamente, y Ana sabía que no podía cuidar del niño solo por mucho tiempo. Paloma era su alimento, su calor, su paz. Sin ella, todo lo demás era apenas una tregua. Así que, tomando una decisión que lo obligaba a tragar su orgullo ancestral, Ana se dirigió hacia su propia tribu. Viajó durante días, cargando a su hijo contra el pecho, hasta llegar al campamento escondido en lo más profundo del bosque. Allí, ante el consejo de ancianos, y bajo la mirada severa de su padre, el jefe Nalnesh relató toda la historia, no ocultó nada, ni el amor, ni la fuga, ni la humillación, ni la compasión que había recibido de una mujer mestiza a la que todo el mundo despreciaba, menos su hijo. El anciano lo escuchó en silencio, sentado sobre un tronco tallado con símbolos de su linaje. Los demás guerreros también escuchaban, algunos con asombro, otros con inquietud. Cuando Ana terminó de hablar, se hizo un largo silencio. Finalmente, Nalnesh se levantó, caminó hasta su nieto, lo tomó entre sus brazos y lo observó con gravedad. «Este niño lleva nuestra sangre», dijo con voz firme, «y fue salvado por una mujer que no es de los nuestros, pero que actuó como una apache verdadera». Luego miró a su hijo. «No dejaremos que muera por el odio de los blancos, pero tampoco tomaremos venganza. Eso solo alimentaría más muerte». Todos guardaron silencio. Nadie se atrevía a contradecir al jefe. Su decisión ya estaba tomada. 3 días después, una comitiva de 15 guerreros descendía hacia San Miguel del Vallán, pero no iban armados. No llevaban lanzas ni arcos. Iban con bastones ceremoniales, plumas de respeto y mantas de paz. Al frente, Nalnesh cabalgaba con dignidad. A su lado, Ana sostenía a Itzel, envuelto en las mejores telas del clan. La imagen de los apaches avanzando por la llanura paralizó al pueblo. Las campanas sonaron, las madres encerraron a sus hijos. Los hombres corrieron por sus rifles, pero los jinetes no atacaron. Se detuvieron en la plaza central y esperaron. No hablaban, no amenazaban. Solo estaban allí, firmes, presentes, y eso bastó para que la curiosidad comenzara a vencer al miedo. Ramiro salió armado, rodeado de sus hombres, pero al ver la calma con que los apaches esperaban, vaciló. Nalnesh desmontó con lentitud, mostrando las palmas abiertas. «Vengo a hablar», dijo en español quebrado pero comprensible. «Vengo por la mujer que salvó a mi nieto». Ramiro quiso gritar que no había nada que hablar, pero entonces apareció el padre Joaquín, flanqueado por doña Esperanza y varias mujeres del pueblo. «Estos hombres vienen en paz», dijo el sacerdote, «y como cristianos, estamos obligados a escucharlos». En sus palabras había autoridad, pero también algo más profundo, una esperanza que se volvía contagiosa. Las miradas comenzaban a cambiar. El corazón del pueblo estaba al borde de inclinarse. Solo hacía falta una palabra más. Doña Esperanza fue la primera en acercarse a los visitantes. Al ver a Itzel en brazos de Ana, su instinto de partera se activó de inmediato. «Ese bebé está mal», murmuró con preocupación genuina. «Ínenle los ojos. La fiebre aún no ha bajado del todo». Su voz no era alarmista, era sabia, y su juicio era respetado. Los vecinos que antes miraban desde lejos comenzaron a dar pasos cautelosos hacia adelante. Aquel niño, tan frágil, tan quieto, se había convertido en el centro de algo más grande
que una disputa, era un espejo donde todos comenzaban a verse a sí mismos. Un reflejo incómodo de la pregunta que nadie se atrevía a hacer en voz alta. ¿De qué lado de la historia estaban? Nalnesh, con los ojos clavados en Ramiro, habló sin ira. Hemos perdido hijos, hermanos, padres, igual que ustedes han, pero esta mujer no vio a un enemigo en mi nieto, vio a un niño y le dio vida. El silencio se extendió por la plaza. Las palabras no eran grandiosas, eran humanas, y por eso golpeaban más hondo. El padre Joaquín, viendo la grieta abierta, intervino en este hombre, habla con verdad. Nosotros, que decimos seguir a Cristo, ¿no deberíamos hacer lo mismo? ¿No deberíamos amar al prójimo? Incluso, si viene de otro mundo. Las mujeres asintieron, algunas lloraban, y entre los hombres, más de uno. Bajó la vista, avergonzado por lo que habían estado a punto de permitir. Ramiro intentó resistir. «¡Han matado a nuestra gente!», gritó. «No podemos olvidar». Pero Nalnesh lo miró con compasión. «Y ustedes han matado a la nuestra. ¿Qué nos diferencia entonces?», señaló al bebé An. «Este niño no ha matado a nadie, solo necesita a su madre». Ana dio un paso al frente con Itzel en brazos. El bebé lloró débilmente, como si comprendiera que ese momento podía cambiarlo todo. «Es mi hijo», dijo Ana, con la voz quebrada. «Y Paloma. Paloma es su madre en todo, excepto en la sangre. Ella lo salvó. An, yo no pude. An, pero ella sí». Aquellas palabras, nacidas del dolor y de la rendición, se esparcieron como un eco en el corazón de todos. Era imposible no escuchar su verdad. Fue entonces cuando doña Esperanza extendió los brazos. «An, déjame verlo». Ana, con algo de duda, le entregó a Itzelán. La anciana lo sostuvo con ternura, examinó su piel, su aliento, su temperatura, luego alzó la vista, miró a Ramiro y le dijo, con la voz temblándoles: «Este niño se muere. ¿Van a permitir que un bebé muera por su orgullo?». Su pregunta flotó en el aire como un juicio divino. Y de pronto, todo se volvió claro. Ya no era una cuestión de razas, ni de venganzas antiguas. Era un niño, y una madre, y una comunidad que tenía que decidir si se dejaría arrastrar por el odio o si daría un paso, por primera vez, hacia algo parecido a la paz. El silencio en la plaza era tan profundo que incluso el murmullo del viento parecía contener la respiración. Todos los ojos se posaron en Ramiro, esperando su respuesta. Pero no fue él quien habló, fue María, su hija adolescente, quien salió de entre la multitud, temblando. Había escuchado todo desde la ventana de su casa. Había visto el rostro del bebé. Había sentido el temblor de su propia voz en el pecho. Se abrió paso hasta quedar frente a su padre y le dijo: «Am, papá, no puedes dejar que ese bebé muera. No es lo que mamá habría querido». El nombre de su esposa, fallecida, cayó como una piedra en el corazón de Ramiro. La mujer que había criado a huérfanos, que había curado a los enfermos, que había enseñado a María a tener compasión en Ramiro, bajó la cabeza. Por primera vez, no tenía palabras. Su hija, con los ojos llenos de lágrimas, había dicho lo que él no se atrevía a pensar. El padre Joaquín aprovechó ese momento de vulnerabilidad. «Señor Vázquez», dijo con voz pausada, «usted puede hacer historia, no con violencia, sino con misericordia. Puede enseñarle al pueblo que la verdadera fuerza no está en el castigo, sino en el perdón». Nalnesh, sin moverse de su sitio, añadió en sí: «Libera a esta mujer. Mi pueblo recordará su gesto, no como una rendición, sino como honor. Podemos hablar de paz y de respeto mutuo. Podemos enseñar a nuestros hijos que hay otro camino». Las palabras tejieron un puente invisible entre dos mundos que hasta entonces solo habían sabido enfrentarse. La plaza, llena de rostros tensos, se transformó en un espacio de espera. Nadie respiraba. Nadie se movía. Solo se escuchaba el murmullo del bebé en brazos de doña Esperanza, aún débil, pero aferrado a la vida. Finalmente, Ramiro alzó la vista. Su voz no era firme, era la voz de un hombre cansado de luchar contra su propia conciencia. 3 meses, murmuró. 3 meses de tregua. Si en ese tiempo no hay ataques, si no hay traición, consideraremos
una paz. No fue una victoria absoluta, pero fue suficiente. Un murmullo de alivio se extendió por la plaza como un suspiro compartido. Naunesh asintió solemnemente. Tendrán nuestra palabra. Nadie de mi pueblo alzará un arma mientras la mujer sea tratada con respeto. Entonces, y solo entonces, los guerreros se relajaron. Los caballos resoplaron. El aire pareció volver a moverse. Ena dio un paso hacia el centro de la plaza, con la mirada fija en la puerta de la celda, y cuando Paloma apareció, guiada por el padre Joaquín, pálida y temblorosa, el mundo pareció detenerse. Itzel, al verla, dejó escapar un llanto débil que fue más dulce que cualquier canto. Paloma corrió hacia él, lo tomó en brazos y susurró: mi niño, mamá está aquí. En ese instante no hubo raza, ni historia, ni juicio, tan solo madre, hijo, y el amor que había sobrevivido a todo. La escena que siguió quedó grabada en la memoria de todos los presentes. Paloma, sentada en la plaza, rodeada de rostros que antes la despreciaban, amamantaba a Itzel, sin temor, sin pudor, sin vergüenza. Su rostro estaba bañado en lágrimas, pero sus ojos brillaban con una luz nueva. Ann, el bebé, al fin tranquilo, succionaba con la serenidad de quien ha encontrado de nuevo su lugar en el mundo. Ana se acercó en silencio, se arrodilló frente a ella y le tomó la mano. No dijo nada, no hacía falta. Paloma entrelazó sus dedos con los suyos. Habían resistido el infierno y seguían juntos. Seguían en pie. Ann Nelnes se aproximó a Paloma con un gesto solemne. Se inclinó levemente, con una reverencia de respeto ancestral, y le dijo en Apachan: eres una madre verdadera. Luego lo repitió en español, para que todos lo escucharan. Nuestro pueblo te honra. Las palabras fueron como un decreto sagrado, un reconocimiento que atravesó generaciones de prejuicios. Una mujer que hasta hacía poco era llamada india loca o traidora, ahora era vista como algo más, en un puente entre mundos, una esperanza viva. Doña Esperanza murmuró para sí: tal vez era eso lo que nos faltaba, alguien que nos recordara que el amor no tiene linaje. En los meses que siguieron, San Miguel del Valle comenzó a transformarse. No fue rápido, no fue sencillo, pero algo se había sembrado, y no dejaba de crecer. Paloma, Ena e Itzel se establecieron en una pequeña casa en las afueras del pueblo, cerca del río, donde el campo florecía más verde. Allí vivían tranquilos, recibiendo visitas de vecinos curiosos, de niños que querían jugar con Itzel, de mujeres que venían a pedir consejo sobre hierbas medicinales. La mirada de los demás ya no era de desprecio, era de reconocimiento, porque ella no solo había desafiado al pueblo, lo había cambiado. El padre Joaquín ofició una ceremonia única, una boda como nunca se había visto en la región. Mezcló oraciones cristianas con cantos apaches, se encendieron velas y se elevaron plegarias a la tierra. Paloma y Aná se tomaron las manos ante todo el pueblo, y frente a ellos, Itzel, de pie sobre una piedra baja, los miraba con ojos grandes, sin entender del todo, pero sintiendo la alegría en el aire. Fue la primera boda interracial en la historia del lugar. Algunos protestaron en silencio, pero muchos más aplaudieron, porque sabían que estaban presenciando algo importante, el inicio de una nueva manera de ser comunidad. Ramiro Vázquez asistió a la ceremonia desde lejos. No se acercó, no saludó, no felicitó, pero se quedó de pie bajo la sombra de un árbol, observando en silencio. Su hija, María, estaba entre los asistentes, tomada del brazo de Cajana, el hermano menor de Ana, con una sonrisa tímida en el rostro. Ramiro no dijo una palabra, pero algo dentro de él comenzaba a ceder. El pueblo ya no le pertenecía, había sido moldeado por nuevas manos, por una nueva historia, y aunque no lo admitiría en voz alta, sentía una extraña paz al ver a su hija segura, sonriendo, caminando entre quienes antes consideraba enemigos. La convivencia entre los dos pueblos no fue perfecta, pero fue posible. Guerreros apaches comenzaron a visitar el pueblo con más frecuencia, no como enemigos, sino como visitantes, comerciantes, vecinos. Algunos vendían cestería,
otros intercambiaban medicina, y algunos simplemente venían a ver cómo vivía el niño, que había unido dos mundos. Itzel crecía fuerte y risueño, hablaba tanto en español como en apache, y sus risas llenaban la plaza como campanas nuevas. Nadie podía negar que ese niño era el alma del lugar, el símbolo de algo que nadie había planeado, pero que todos necesitaban. Con los años, Paloma se convirtió en un referente. Las mujeres venían a verla no solo por remedios, sino por palabras, por compañía. Algunas le contaban secretos que no se atrevían a compartir con nadie más. Le confiaban temores, pérdidas, anhelos. Ella las escuchaba como su abuela lo hacía sin juzgar, con las manos tibias y el corazón abierto. A veces cosía en silencio mientras las otras hablaban. A veces cantaba canciones que ahora Itzel también empezaba a repetir. Había días en que la tristeza aún la visitaba, pero ya no se quedaba, porque ahora había una casa viva, un hijo que reía y un compañero que la miraba con el mismo respeto del primer día. Por las noches, cuando el pueblo dormía, Paloma y Ana se sentaban en el porche. Él tallaba juguetes de madera, ella bordaba telas o simplemente miraba las estrellas. A veces hablaban a veces no, pero el silencio entre ellos seguía siendo amoroso, un lenguaje que habían inventado juntos. En una de esas noches, Ana le tomó la mano y le preguntó: ¿te arrepientes de lo que dejaste atrás? Paloma lo miró con una sonrisa suave, como quien ha hecho las paces con todo su pasado. Nunca, respondió. El amor verdadero siempre vale cualquier sacrificio. Y esa noche, con la luna bañando el techo de su casa, supo que por fin había encontrado su lugar en el mundo. Los años pasaron con la suavidad de las estaciones que ya no dolían. Itzel creció jugando entre los campos y los patios del pueblo, corriendo descalzo, aprendiendo a trepar árboles y a reír con la garganta abierta. Su piel era una mezcla perfecta de ambos mundos. Su cabello oscuro volaba con el viento y sus ojos reflejaban la ternura de Paloma y la fuerza silenciosa de Ana. Todos lo conocían. Todos lo llamaban por su nombre. Ya nadie lo señalaba como el hijo del apache. Era simplemente Itzel, y su sola presencia bastaba para que muchos recordaran cómo el odio se había convertido, alguna vez, en una oportunidad de renacimiento. Algunas tardes, Paloma lo llevaba a visitar la tumba de Esperanza, su abuela. Se sentaban bajo el mezquite donde descansaban sus restos, y Paloma le contaba historias de cómo ella le había enseñado a amar las plantas, los rezos y la compasión. Itzel escuchaba atento, con las manos sobre la tierra, como si pudiera sentir aún el latido antiguo que allí reposaba. Gracias a ella, yo aprendí a cuidar, le decía su madre. Y gracias a ti, aprendí a seguir. El niño no siempre comprendía el peso de esas palabras, pero las guardaba, porque intuía que su historia no era solo suya, era un legado que empezaba mucho antes de su primer llanto. Los domingos seguían siendo días especiales. El padre Joaquín, ya más anciano, pero con la voz intacta, daba misa hablando de reconciliación, de respeto, de unidad. No siempre mencionaba a Paloma, pero su presencia se sentía en cada sermón. Ella y Ana, sentados en la última fila con Itzel entre ellos, eran la prueba viva de que la fe podía sembrarse también en la tierra de los que fueron despreciados. Y cuando el padre los bendecía con una mirada o un gesto, era como si dijera al mundo: aquí está el milagro, no lo que cayó del cielo, sino lo que nació del coraje humano. Un día, mientras Itzel jugaba con otros niños en la plaza, Paloma lo observaba desde el porche de su casa. Tenía las manos en el regazo y el cabello recogido en una trenza suelta. Ana se sentó a su lado, apoyando una canasta de frutas a sus pies. Estuvieron en silencio un rato, observando. El niño se reía, corría, caía, volvía a levantarse, era libre. Paloma respiró profundo. ¿Recuerdas cuando pensábamos que no lo lograríamos? Ana asintió. Pensábamos que el mundo nos aplastaría en ella. Lo miró, pero no lo hizo, y él sonrió por primera vez con la boca completamente abierta, como un hombre que ya no tiene miedo, como un hombre que aprendió, a través del amor, que el verdadero poder no está en las armas, sino en la ternura que se niega a desaparecer. Itzel crecía rápido, con una curiosidad insaciable,
y una empatía que desarmaba incluso a los más endurecidos. Preguntaba por todo por el cielo, por las raíces, por los nombres de las estrellas y de las heridas. Paloma le enseñaba los nombres en español a Ana en apache, y juntos le mostraban que no había contradicción en pertenecer a dos mundos, que podía hablar dos lenguas, tener dos culturas, y aún así ser uno solo. Cuando algún niño preguntaba de dónde venía, él simplemente respondía: vengo del amor de mi madre y la fuerza de mi padre. Y esas palabras, sin saberlo, se volvieron un nuevo modo de describir su historia. Había tardes en que Itzel se sentaba con su madre a recolectar plantas, y ella le mostraba cómo reconocer la manzanilla del romero, cómo hablar con las hojas, cómo bendecir la tierra antes de tomarle algo. Y luego, al anochecer, iba con Ana al bosque y aprendía a seguir rastros, a entender el silencio, a interpretar el canto de los grillos como señales del clima. Itzel no lo sabía aún, pero estaba heredando un conocimiento ancestral doble, tejido por amor y resistencia. No sería un guerrero como su padre, ni una curandera como su madre. Sería algo nuevo, algo que aún no tenía nombre. Un puente vivo entre dos memorias. Un día, mientras caminaban por el pueblo, un anciano se les acercó. Era uno de los hombres que había cabalgado junto a Ramiro en aquella noche en que quisieron casar a Paloma. Sus ojos estaban apagados por la edad, pero cargaban el peso del remordimiento. Se quitó el sombrero y dijo: te juzgamos mal, niña. No sabíamos lo que hacíamos. Paloma lo miró con dulzura. No dijo: te perdono. No. ¿Hacía falta? Le puso la mano en el brazo y asintió. Porque el perdón, cuando es verdadero, no necesita proclamarse. Se ofrece con gestos, con presencia, con la calma que da haber sobrevivido y aún así seguir amando. A Ana, que observaba desde un poco más atrás, entendió entonces algo que no había comprendido antes: la venganza jamás les habría dado lo que tenían ahora. El odio habría arrasado con todo, pero la paciencia de Paloma, su decisión de cuidar, su silencio cargado de firmeza, había sido la fuerza más poderosa. Se acercó a ella cuando el anciano ya se alejaba y le dijo: bajito, tú venciste sin atacar. Paloma lo miró con una sonrisa melancólica. No era una guerra, Ena, era un llamado, y ellos, por fin, escucharon. El guerrero asintió, y supo que jamás volvería a dudar del poder de una mujer que ama con todo el cuerpo, incluso cuando el mundo la quiere hacer invisible. Los inviernos comenzaron a pasar con menos dureza, tal vez porque la cabaña de Paloma y Ana ya no estaba sola. Siempre había alguien trayendo leña, compartiendo pan, buscando consuelo o compañía. El fuego siempre estaba encendido, no solo en la chimenea, sino en la forma en que eran mirados, buscados, respetados. Algunos decían que Paloma tenía manos que curaban la tristeza, otros que su voz al rezar por los enfermos hacía más efecto que cualquier medicina. Pero lo cierto era que, después de tanto dolor, había elegido permanecer disponible para la vida. Y eso, en sí mismo, era una forma de milagro. Ana también cambió. El guerrero silencioso que llegó pidiendo leche se había convertido en un hombre del pueblo. Seguía cazando, enseñando a los jóvenes sobre la montaña, pero ya no lo veían como un extraño. Cuando pasaba por la plaza, los niños lo seguían, fascinados por sus historias y su forma pausada de hablar. Ya no era el apache, era Ana el que cuidó a su hijo, el que respetó a su esposa, el que no alzó una lanza cuando todo en su interior gritaba por justicia. Su fuerza no estaba en los brazos, sino en su contención. Y eso, con el tiempo, se volvió ejemplo. Ramiro, envejecido por la culpa, se volvió un hombre más silencioso. Dejó la cantina, se alejó del poder, pasaba los días en su taller, reparando sillas, construyendo bancos para la escuela. Algunos decían que era para expiar sus pecados, otros que era su forma de no desaparecer del todo. María, su hija, lo cuidaba con cariño. Nunca lo enfrentó con palabras duras, pero su distancia era evidente. A veces lo visitaba Paloma, le llevaba infusiones, le preguntaba cómo se sentía. Ramiro nunca entendía por qué lo hacía, pero la recibía con ojos bajos y palabras breves.
Ella no lo hacía por él, lo hacía por Itzelen, porque quería que su hijo creciera en un lugar donde nadie fuera desechado por sus errores. Los domingos ya no eran solo días de misa, eran días de comunidad. En la plaza se organizaban círculos de conversación, juegos entre niños apaches y mestizos, bailes con tambores y guitarras. La gente reía, cantaba, cocinaba juntos. Paloma tejía coronas de flores para los niños. Ana enseñaba a tallar madera. El padre Joaquín, ya muy mayor, se sentaba en su banco con una sonrisa tranquila, observando cómo el pueblo que antes estaba dividido por el miedo, ahora se abrazaba sin darse cuenta. Nadie decía que todo era perfecto, pero todos sabían que era real, que lo que se había logrado no era una fantasía, sino el resultado de resistir amando, cuando todo empujaba al odio. Cuando Itzel cumplió 7 años, Paloma organizó una pequeña ceremonia en el claro detrás de la casa. Invitó a mujeres del pueblo y a miembros de la tribu apache. No había adornos caros ni manteles bordados, solo flores del campo, mantas sobre la hierba, comida hecha a mano y canciones que mezclaban 2 lenguas. Era una celebración sin protocolos, pero con una verdad poderosa. Ese niño era el símbolo vivo de todo lo que se había reconstruido. Ana lo tomó en brazos al final del día, lo alzó hacia el cielo y pronunció una oración breve, antigua, que solo los ancianos apaches entendían. Y en ese gesto entregaba al mundo a su hijo, no como guerrero, no como mestizo, sino como hijo de la paz. Después de la fiesta, cuando todos se habían ido, Paloma se sentó con Itzel a la orilla del río. Le acarició el cabello y le dijo: ¿sabes por qué todos vinieron por ti hoy? El niño negó con la cabeza. Porque tú eres la prueba de que los enemigos pueden abrazarse, que los hijos del dolor pueden crecer en alegría. Itzel la miró en silencio, como si entendiera solo una parte. Pero luego la abrazó fuerte, y eso bastó. A veces, el amor no necesita comprensión completa, an solo presencia, solo calor, an solo raíces firmes, en un suelo antes árido y ahora fértil. Con el paso de los años, el nombre de Paloma empezó a escucharse incluso más allá del pueblo. Curanderos de otras regiones venían a consultarla. Mujeres jóvenes viajaban días para pedirle consejo sobre nacimientos, sobre pérdidas, sobre amor. Ella no se llamaba sabia, no se llamaba santa, solo decía: yo escucho. A veces eso es suficiente. Itzel ya tenía sus propias preguntas, sus conflictos, sus primeras heridas, pero siempre volvía a casa. Siempre encontraba en su madre ese equilibrio sutil entre firmeza y ternura, entre presencia y silencio. Y en su padre, la certeza de que no todo debe gritarse para ser importante. Una noche, al regresar de una visita a la tribu, Itzel se sentó con Paloma junto al fuego. Ya no era un niño, era un joven con los rasgos marcados de su herencia apache, pero con la sensibilidad profunda de quien fue criado con amor paciente. «Mamá», dijo, «¿tú fuiste feliz?» Paloma lo miró con sorpresa. Nunca nadie le había hecho esa pregunta con tanta claridad. Pensó en todo lo que había vivido, en la violencia, el exilio, el frío, la vergüenza, la rabia. Pensó también en el calor del pecho de Itzel la primera vez, en la mano de Ana tomando la suya en la cueva, en la plaza, rompiendo su silencio, y sonrió. «Sí», respondió, «¿con ustedes? Siempre lo fui». El invierno siguiente trajo consigo una calma inusual. La nieve no cayó con fuerza, los vientos no arrasaron los tejados. Era como si la naturaleza también reconociera que aquel rincón del mundo había aprendido algo esencial. Paloma caminaba por las mañanas junto al río, recogiendo hierbas resistentes al frío, saludando a quienes encontraba en el camino. Las mujeres la abrazaban, los niños les sonreían, los hombres inclinaban la cabeza con respeto. Nunca buscó ese reconocimiento, pero lo recibía con humildad, como una consecuencia natural de haber permanecido de pie cuando todo la empujaba a arrodillarse. Ana, más silencioso con los años, encontraba consuelo en lo cotidiano. Tallaba cada vez menos, pero enseñaba a los hijos del pueblo a hacerlo. Les hablaba de la montaña, del lenguaje del viento, de los nombres de los árboles. Algunos decían que era un sabio. Él solo respondían: «Soy
Un hombre que aprendió a escuchar. Itzel, cada vez más parecido a él, lo seguía de cerca, pero también buscaba los ojos de su madre para entender el otro lado de la vida. El del consuelo, la palabra justa, el gesto que cura sin herir. Entre los tres, habían creado una forma de vivir que ya no necesitaba ser explicada, tan solo vivida. El padre Joaquín, anciano y encorvado, pidió ver a Paloma un día de primavera. Se sentaron bajo el mezquite del patio, él mismo donde yacía Esperanza. El sacerdote la tomó de la mano con delicadeza. «He visto muchos milagros en mi vida», dijo con voz apagada, «pero ninguno como el que tú hiciste, Paloma». Bajó la vista. «Yo solo alimenté a un niño», negó con la cabeza. «Tú alimentaste al pueblo. Nos obligaste a mirarnos, a cambiar, a amar de nuevo». Luego le dio una cruz pequeña, tallada en madera, para que reces, sino para que recuerdes que tú también fuiste parte de la redención de esta tierra. Itzel encontró a su madre llorando en silencio esa tarde. Se sentó a su lado y la abrazó sin preguntar. Ella le entregó la cruz y le dijo, un día, todo esto será tuyo. No las tierras, no la casa, sino la historia. Y cuando alguien te pregunte de dónde vienes, no digas solo mi nombre. Diles que vienes de una mujer que decidió amar cuando el mundo le dijo que debía odiar. Itzel la miró con los ojos húmedos. ¿Y tú de dónde vienes, mamá? Paloma sonrió. Yo vengo de Esperanza, de la abuela de la leche, de la noche, del silencio, y ahora vengo de ti. Pasaron los años, y el pueblo de San Miguel del Valle se convirtió en un lugar del que ya no se hablaba con vergüenza, sino con respeto. Visitantes llegaban atraídos por los relatos de convivencia, de sanación, de unión improbable. Algunos venían buscando a la mujer que amamantó al hijo de un apache. Otros simplemente querían ver al niño que creció en medio de la reconciliación. Paloma no buscaba fama, pero entendía la importancia de contar su historia, no para exaltarse, sino para recordarles a otros que incluso en los paisajes más secos puede brotar una flor, si alguien decide regarla con compasión. Itzel, ya adolescente, comenzaba a tomar su propio rumbo. Leía todo lo que caía en sus manos. Hablaba con facilidad, pero también sabía guardar silencio. Era fuerte, pero no imponía. Su presencia combinaba lo mejor de sus padres, la firmeza silenciosa de Ena y la calidez luminosa de Paloma. Un día, durante una reunión en el pueblo, se puso de pie y dijo, no soy mitad de nada, soy entero de dos mundos. Sus palabras fueron recibidas con un aplauso largo, emocionado. En ese momento, los más viejos comprendieron que lo que habían visto como una excepción se estaba convirtiendo en un nuevo camino. Paloma lo observaba desde el porche, con una mezcla de orgullo y nostalgia. Ana le puso la mano sobre el hombro y dijo, nuestro hijo ya es hombre. Ella asintió, sintiendo que cada célula de su cuerpo respondía a esa verdad. Y aún así, sigue siendo mi bebé, susurró. Esa noche, mientras Itzel dormía, Paloma se acercó a su cama y le acarició el cabello. No dijo nada. Solo lo miró largo rato, recordando el primer día en que lo tuvo en brazos. Recordando que era liviano, pálido, casi sin aliento, y que con su cuerpo, su leche, su fe, ella le había devuelto la vida. Se inclinó y le besó la frente. Gracias por haberme elegido, murmuró. A la mañana siguiente, Itzel partió hacia el norte. Quería conocer otras tierras, aprender de otros pueblos. Paloma le preparó una bolsa con hierbas, pan seco y una manta tejida por ella misma. Ana le entregó un cuchillo tallado con símbolos de su linaje. No hubo llanto, solo abrazos largos y silencios que sabían a eternidad. Cuando el caballo de Itzel desapareció entre los árboles, Paloma no lloró. Sonrió porque entendía que su historia no terminaba con la partida de su hijo. A Penthouse se transformaba como la tierra después de una lluvia larga, como el alma después de un amor verdadero. Con Itzel lejos, la casa volvió a llenarse de silencios. Pero esta vez no eran tristes, eran silencios de espera, de contemplación, de gratitud. Paloma retomó su jardín de plantas medicinales con más calma. Ana
Con las manos más torpes por la edad, seguía tallando piezas pequeñas que colocaban en un estante junto la entrada. Cada figura representaba algo de su historia: una cuna, una mecedora, un colibrí. A veces, algún visitante preguntaba qué significaban, y Paloma respondía: son recuerdos que no quiero que se disuelvan, porque sabía que el olvido no se lleva Doris apenas as repichi. En los días largos de verano, niños del pueblo venían a sentarse con ella bajo la sombra del mezquite. Paloma les contaba cuentos con la voz pausada y firme, mezclando español y apache con naturalidad. No intentaba enseñar, solo compartía. Ana y los niños, sin saberlo, aprendían. Aprendían que una mujer puede ser madre aunque no haya dado a luz, que un acto de bondad puede transformar un pueblo, que la historia no está escrita solo en los libros, sino en los gestos, que no se necesita ser fuerte para cambiar el mundo. Basta con no rendirse cuando el mundo intenta quebrarte. Un día, mientras recogía flores secas, Paloma escuchó el trote de un caballo. Su corazón se aceleró sin razón aparente. Salió al porche, cubriéndose los ojos con la mano para ver a lo lejos y entonces lo vio. Era Itzel, a más alto, con la espalda erguida, los ojos encendidos y un pañuelo rojo atado al cuello. Bajó del caballo antes de llegar al portón y caminó hacia ella sin prisa, como quien regresa al lugar donde todo empezó. Paloma no dijo una palabra, solo abrió los brazos. Él la abrazó como si quisiera recuperar cada segundo de distancia. Ena salió detrás, y se quedaron los tres en silencio, envueltos en un lazo que ningún tiempo podía desatar. Esa noche, junto al fuego, Itzel les contó historias de caminos lejanos, de pueblos que aún vivían divididos, de injusticias que no cesaban. Paloma lo escuchaba con atención, como quien riega con los oídos. A Ana, con una expresión de orgullo sereno, le hizo preguntas en apache, y el joven respondió sin vacilar. Era evidente que no había olvidado quién era, que en cada palabra, en cada mirada, llevaba consigo el legado de dos mundos. Cuando Paloma le preguntó si se quedaría, él respondió: por un tiempo. Luego, quiero enseñar lo que ustedes me enseñaron. No con palabras, con actos. Y ella supo que su hijo no solo había crecido, había entendido. El regreso de Itzel trajo un nuevo aire al pueblo. Los jóvenes querían escucharlo, aprender de sus viajes, de sus encuentros con otras comunidades. Pero lo que más los sorprendía no eran sus relatos, sino la manera en que los contaba. Sin odio, sin superioridad, con el tono de quien ha visto el dolor y ha elegido no replicarlo. Comenzó a organizar círculos de diálogo bajo el mezquite, el mismo árbol que había sido testigo de tantos silencios. Hablaban de respeto, de identidad, de futuro, y aunque algunos adultos aún desconfiaban, sabían que algo nuevo estaba brotando, y que era inevitable. Paloma observaba todo desde su lugar habitual, con una mezcla de ternura y reverencia. Veía en Itzel la semilla que había plantado con sus brazos abiertos, con su pecho ofrecido, con su fe sin garantías. No había criado a un líder, había criado a un hombre libre, y eso era aún más valioso. A veces, cuando nadie los veía, le acariciaba el cabello como cuando era niño, y él, sin oponerse, se recostaba en su regazo como si el tiempo no hubiera pasado, porque en los vínculos verdaderos hay gestos que jamás se vuelven innecesarios. Una tarde, mientras caminaban juntos por el borde del río, Itzel le preguntó: ¿alguna vez pensaste en escribir todo lo que vivimos? Paloma sonrió. No necesito escribirlo. Ya está escrito en ti. Luego se detuvo, tomó una piedra del suelo y la lanzó al agua. Pero si tú quieres contarlo, hazlo. Solo recuerda que esta historia no se trata de mí. Se trata de lo que nace cuando alguien decide cuidar, incluso cuando no tiene razones para hacerlo. Itzel asintió, y en ese instante supo que algún día tomaría papel y tinta, no para glorificar a su madre, sino para que otros supieran que lo imposible puede suceder. Cuando el amor se niega a morir, esa noche, frente al fuego, Paloma se recostó sobre el pecho de Ana.
Escuchaba su respiración pausada, sentía el calor de su cuerpo y se permitió cerrar los ojos con tranquilidad. Pensó en todos los días vividos, en cada noche de incertidumbre, en los años que los separaron de la paz, y agradeció, no en voz alta, no a un Dios en particular. Agradeció al destino a su abuela, a su cuerpo que no dejó de producir leche cuando más lo necesitaban, a la decisión de abrir la puerta cuando aquel apache desesperado golpeó su alma con una sola palabra, leche, y supo sin temor que cuando su tiempo llegara, partiría en paz. Con los años, la historia de Paloma, Ena e Itzel se convirtió en algo más que un recuerdo íntimo del pueblo en sí, volvió leyenda. Una de esas que las abuelas susurran a sus nietos cuando el viento sopla fuerte y las luces tiemblan. Se decía que una mujer salvó a un niño que no era suyo, que desobedeció al miedo y curó con amor, que un guerrero dejó su lanza por una promesa de leche, que un pueblo entero, ciego por generaciones, aprendió a ver de nuevo a través del llanto de un bebé. Algunos añadían detalles, otros los omitían, pero la esencia se mantenía en una mujer, en un niño, un acto de compasión que cambió todo. Itzel, convertido ya en hombre, se convirtió en el narrador de esa leyenda, pero no como protagonista, sino como testigo. Viajaba de pueblo en pueblo, hablaba con comunidades divididas, con jóvenes que habían crecido entre el rencor y la resignación, y les contaba, yo fui el niño que no debía vivir. Pero alguien eligió amarme, alguien que no me conocía, y gracias a eso, estoy aquí. Su voz tenía la gravedad de la verdad vivida, no necesitaba gritar. Cada palabra era una semilla, cada gesto, un recuerdo sembrado. Y por donde pasaba, las barreras se agrietaban, porque lo real tiene una fuerza que ni el miedo puede negar. En uno de esos viajes, bajo la sombra de un nuevo árbol, alguien le preguntó, ¿y tu madre? ¿Dónde está ahora? Itzel sonrió. Mi madre está donde siempre estuvo, en cada gesto de ternura que resiste, en cada decisión que pone la vida por encima del juicio, en cada mujer que dice sí al cuidado, cuando todo alrededor grita que no vale la pena. Luego guardó silencio, porque sabía que la historia no necesitaba ser adornada, solo vivida, y en cada rostro que lo escuchaba, encontraba un eco de aquella tarde en que una mestiza abrió los brazos a un hijo ajeno y cambió el curso del destino. De regreso a San Miguel del Valle, cada tanto Itzel se sentaba junto a la tumba de Paloma. El mezquite seguía floreciendo, el viento seguía contando secretos en él. No hablaba mucho, solo dejaba flores frescas. A veces tallaba un nuevo juguete y lo colocaba sobre la tierra. En silencio, recordaba sus primeras risas, sus primeros pasos, sus primeras palabras, todo lo que ella le dio, sin pedir nada a cambio. Y entonces decía bajito, como si su alma se inclinara en gracias, mamá, porque sabía que no importaba cuántos años pasaran, cuántos caminos recorriera, cuántas historias contara. Todo había comenzado con ella. El pueblo había cambiado tanto que quienes llegaban por primera vez no podían imaginar cómo había sido el pasado. Veían niños de piel morena jugando con niños de trenzas largas. Escuchaban cánticos mezclados en dos lenguas. Entraban a una iglesia donde colgaban dibujos de soles y montañas junto a imágenes de santos. Veían a mujeres mayores enseñando recetas indígenas al lado de hornos de pan español. Todo parecía tan natural, tan armonioso, pero los viejos del lugar sabían la verdad, sabían que no siempre fue así, que hubo un tiempo en que el amor se castigaba, en que ayudar era traición, en que la leche ofrecida a un niño era motivo de furia. Y por eso, cada año, al llegar el mes de las primeras lluvias, se organizaba una celebración en honor a la mujer que había sembrado la semilla del cambio. No era una fiesta oficial, no había discursos ni estandartes, solo una tarde de comida compartida, cuentos alrededor del fuego, niños representando escenas de la historia. Itzel nunca dejaba de asistir, se sentaba entre ellos. A veces narraba, a veces solo escuchaba, y cuando los más pequeños le preguntaban si todo eso era cierto, él respondía, sí, porque yo estoy aquí,
Y ustedes también, somos la prueba. Y en sus ojos se encendía la chispa de quien lleva dentro un faro que nunca se apaga. Aná, ya muy anciano, caminaba lento pero con dignidad. Su cabello era blanco como la ceniza. Sus manos temblaban, pero su mirada seguía firme. En los últimos años, hablaba poco, pero su presencia lo decía todo. Algunos niños lo rodeaban con respeto, otros se quedaban en silencio cuando él pasaba. Todos sabían que ese hombre, tan callado y recto, había sido parte de una historia que ahora los protegía. Paloma ya no estaba, pero su legado seguía creciendo como las raíces del mezquita en silenciosas, profundas, inevitables. En cada acto de ternura, en cada risa entre pueblos distintos, su voz seguía cantando. Y así, San Miguel del Valle dejó de ser solo un punto en el mapa. Se volvió símbolo en testimonio en herida curada. Donde una vez hubo odio, ahora había memoria viva. Y en el centro de esa memoria, la figura de una mujer de ojos oscuros, brazos firmes y corazón indomable. Una mujer que no esperó a que el mundo cambiara, para cambiar el mundo ella misma. Porque a veces, la revolución más grande no se hace con fuego ni armas, sino con un pecho dispuesto a dar leche a quien más lo necesita. Y así, sin proponérselo, Paloma se convirtió en eterna. Itzel regresaba cada año al mezquite donde todo había comenzado. Lo hacía en silencio, sin anunciarse, sin rituales. Caminaba hasta la tumba de su madre, se arrodillaba con respeto y colocaba sobre la tierra alguna flor silvestre, una figura tallada o simplemente sus manos. No hablaba mucho. A veces solo cerraba los ojos y dejaba que el viento le recordara cosas que no estaban en los libros. El aroma de las plantas, el crujido de las ramas, el calor suave del sol en la piel, todo era parte de ella, de Paloma, de la mujer que le había enseñado que el amor no es un sentimiento, es una elección diaria. Una resistencia que se planta firme en medio del desierto. Cuando los niños del pueblo preguntaban ¿quién era él realmente?, él les decía: soy hijo de una mujer que amamantó la historia. Ellos no siempre entendían, pero sentían algo en sus palabras que los hacía guardar silencio. Y poco a poco, con sus preguntas, con sus juegos, con sus propias decisiones, ellos también se convertían en continuadores de esa historia, porque toda comunidad que se niega a olvidar su origen, aprende a sanar con más rapidez, porque donde hubo dolor, puede brotar ternura, porque donde hubo odio, puede crecer un hijo ané, porque donde hubo abandono, puede nacer una madre. Y así quedó escrita, entre susurros y memorias, la historia de Paloma, Ana e Itzel, no en libros, no en mármol, sino en las manos de quienes hoy deciden cuidar en vez de temer, en los brazos que acunan sin preguntar sangre, en las bocas que enseñan palabras de ambos lados del río, en las miradas que ya no distinguen entre nosotros y ellos. La historia no termina, porque mientras haya un niño por alimentar, una injusticia por transformar, una comunidad dispuesta a recordar, Paloma seguirá viva, no como un mito, sino como una verdad sencilla. El amor real, cuando resiste, tiene el poder de volver sagrado todo lo que toca. Y si alguna vez pasas por San Miguel del Valle y ves a una mujer sentada bajo un árbol con un bebé en brazos, no la interrumpas. Observan, aprenden, porque quizás estés mirando a otra Paloma, alguien que ha decidido volver a empezar. Aun cuando el mundo se empeñe en repetir sus errores, alguien que, como ella, lleva dentro la semilla del cambio. Y todo lo que necesita es una razón para florecer. Una razón como Itzel, una razón como tú.